Bien, continuamos con el ciclo nuevo de audios acerca del Oriente Cristiano y hoy nos acompaña el padre Dionisio, quien nos recibió en su monasterio aquí en la ciudad de Pigüé, monasterio bizantino de la Transfiguración del Señor. Y vamos a hablar con el padre Dionisio acerca de la experiencia litúrgica oriental. Dionisio, gracias por... Buenos días, querido Eugenio. Como siempre, es una alegría y es una gracia poder encontrarnos y poder compartir la fe que Dios nos ha dado. Cuando uno va a una misa latina y después ve o participa o ve por video a una misa oriental litúrgica, ¿no? Hay como diferencias como muy palpables, ¿no? Muy visibles. Por ejemplo, los íconos, los gestos, los cantos, ¿no? Y uno se pregunta por qué esta diferencia, por qué en la iglesia hay diversos rituales, siendo que la misa, como la cena del Señor, es una única realidad, ¿no? Entiendo por qué esta diversidad litúrgica y por qué ustedes, también eso como una segunda pregunta, decidieron adherirse a una tradición lejana, físicamente lejana y culturalmente lejana como la bizantina. Bueno, ahí podríamos distinguir varias cosas, digamos. En primer lugar, hay algo central que es ser cristiano es estar bautizado, ¿verdad? Eso parece una obviedad, pero es necesario siempre volver a esto. La fe cristiana es un regalo. Ese regalo se manifiesta por el ser adoptado como hijo por Dios a través del bautismo. Y es así que uno, dentro de la iglesia, accede, cuando se interna en la vida de la iglesia, a multitud de formas diferentes que transmiten cada una a su manera el legado de los apóstoles. Bien. Entonces, digamos así, yo he recibido la fe cristiana, católica, me sentí llamado a ella. En mi caso es lo que ya se suele llamar una vocación adulta. Pude experimentar ese llamado muy concreto a pertenecer, a ser parte del misterio de la iglesia. Y junto con esa pertenencia que se concretó en una parroquia concreta, que era, como decís vos, de la experiencia más extendida y accesible de la iglesia, que es lo que se llama iglesia latina, en la parte occidental, bueno, tuve una experiencia maravillosa. Fue una experiencia de realmente vivir lo que es la iglesia como familia, vivir la iglesia como regalo, vivir la iglesia como una verdadera pedagoga hacia el cielo. Son todas cosas por las cuales tengo que dar gracias. Pero en esa misma vocación cristiana estaba incoado, estaba de alguna manera sembrado algo más que fui discerniendo con los años y con la ayuda de muchos que han hecho de padres verdaderamente para mí. Tanto sacerdotes como laicos, personas que fueron dándome de parte de Dios el bien que Dios nos comunica a todos, ¿verdad? En la iglesia Dios nos enriquece por medio de los demás. Y esa experiencia en mí fue un llamado a ser propio, a vivir la experiencia de sentirme una sola cosa con todo lo que venía del Oriente bizantino, de lo que llamamos la tradición ortodoxa oriental. ¿Vos cómo conociste? En la misma parroquia, es decir, yo veía textos de los santos padres y apenas entendiendo cautivaban no solo mi atención sino mi corazón. Veía un ícono y no podía apartar la vista de ese ícono. Es decir, claro que podía rezar con las imágenes comunes, sí. No es un problema de eso, sino cuando uno empieza a ver que hay, podemos llamarlo un afecto especial, sí, que se empieza a desarrollar en uno y que uno experimenta esa cercanía con Dios a través de todos los elementos que se proveen. Ya sean, por ejemplo, recuerdo el libro de los apóstoles de los padres, que habla de los padres del desierto. Todas las cosas que estaban hacia ese mundo producían en mí un efecto claramente, cualitativamente diferente. Ahora, que no era, sí, voy a aclarar esto, el de solamente una
No era algo estético solamente. No, es más que así, no iba por lo estético, porque todo me parecía bello. No es que viera defecto en algo de lo que se me proponía en la iglesia, sino que había un movimiento en mi corazón que era, llamémoslo unitivo. Es decir, yo estaba bien con todo, pero con esto que yo experimentaba, lo vivía, me sentía una sola cosa. Sentía que era, digamos así, que era algo que no necesitaba explicación para mí. Que no necesitaba explicación. No, era algo que entraba en mi corazón y que yo habitaba como en tu eso, hogar, tu hogar espiritual. Absolutamente, sentir esa, llamémosle, homogeneidad entre el mundo interior y el mundo exterior. Yo, por ejemplo, que me pasó, mi experiencia fundamental fue una liturgia ortodoxa rusa, que fue después de años de leer y de orar con las cosas del Oriente y vivir a la par todo lo demás, vivir junto con todo lo demás, en lo cual yo estaba feliz, estaba contento. La experiencia de unión que yo tuve en esa liturgia fue de pertenencia interior, es decir, es como si de golpe descubro que esa es mi familia próxima. Entonces no es que yo me alejo de los demás o los rechazo, sino que descubro que mi lugar espiritual es ese. Y esa emoción vino no solo como un llamado a vivir la fe como se vive en Oriente, la ortodoxia, sino a permanecer dentro de la Iglesia Católica. Fue una sola cosa, no es que vino por partes. Por eso yo pienso y creo que es algo que yo no pude haber elaborado, sino de que me vino dado, digamos así, más de lo que un joven puede llegar a querer o pensar. Me vino dado como un regalo. No hay una explicación de tipo racional. No es que genéticamente algún abuelo ortodoxo no, en absoluto. algún lejano pariente hay, digamos así, eslavo. Digamos así, el problema sería, digamos así, yo creo que eso sería atendible si uno pudiese recurrir a las estadísticas y dijera, mira, la posesión de un abuelo ucraniano causa ortodoxitis aguda en un 25% de los nietos. Pero la verdad es que no, porque en nuestro país, en la absolutísima mayoría de los inmigrantes que trajeron ese bagaje, no produjo descendientes con la más mínima relación con esto. Es decir, es muy raro en nuestro medio, por razones que otro día podemos discutir, que son un poco mi opinión, el hecho de que la fe se transmita vía familiar necesariamente. A veces es un vínculo más bien cultural y étnico, societario, pero en mi caso era una identidad interior con algo que me hizo experimentar algo cualitativamente diferente en mi vida. Es decir, entiendo. Pasa a veces un poco tengo que poner en contexto. Sí, yo era una persona joven en aquel entonces, cuando fue, digamos así, yo llamo la campana de plata, ¿no? Que suena con un sonido especial que uno experimentó, y yo tenía 25 años, pero tenía una larga búsqueda. Soy siempre una persona muy activa en todos los campos que te puedas imaginar, de la cultura, de la sociedad, de todo, digamos así. Pero es más, ya tenía años en el seminario. Pero ya era seminarista. Sí, yo estaba. Pero de hecho, si uno se pone a ver, yo antes de entrar al seminario ya pegaba estampas de íconos y rezaba ante ellos. Claro. Y el centro de toda mi oración era un ícono que me habían regalado. Claro. Hasta el día de hoy está en el mismo lugar. Es decir, está ahí. ¿Por qué? Porque es un regalo. Y ahí es, en primer lugar, la primera cosa, el descubrimiento que cuando decimos tenemos fe, sería importante decir, hemos recibido el regalo de la fe, seguimos recibiendo el regalo de la fe, ¿no? El estar en Dios es un regalo, no lo produce nuestra respuesta en Cristo. Por eso, dicho en occidental, Santo Tomás de Aquino explica por qué no se merece la perseverancia, ¿no? Es decir, lo nuestro es una respuesta para la cual Dios nos habilita, y nos habilita porque nos ama. Es decir, no hay derecho a desconfiar de Dios. Y esa experiencia de intimidad, en mi caso, llamemos a partir de este momento a la experiencia religiosa de la fe cristiana en Oriente, llamémoslo la ortodoxia.
En Occidente, ortodoxia tiene que ver con una expresión, podemos decir, confesional, conceptual e intelectual. En cambio, en otro momento voy a aclarar más por qué llamamos la ortodoxia a todo este conjunto de vivencias. O sea, fue como una especie de revelación, una epifanía, digamos. Sin duda, fue una mostración de Dios, ¿no? Porque, pero vos, digamos, ¿encontraste tu hogar o encontraste algo mejor? No, encontré realmente mi identidad. Tu identidad. Es decir, ahí es un largo proceso en el cual personalmente a mí, yo siempre, podemos decir, experimenté que me podía llevar bien con casi cualquier tipo de persona, siempre fui sociable, podía hablar con personas grandes, con niños, con todos estaba bien, yo estaba bien. Pero la identidad a mí siempre me quedaba como en una especie de sombra, porque me daba cuenta que había algo en lo profundo que no sabía qué era, que me impedía sentirme una sola cosa con lo que estaba haciendo. Mira. Y la primera vez que tengo esa experiencia que no me abandonó, es decir, experimenté ese día y jamás me abandonó, podemos decir que fue agregada cualitativamente a mi vida, aunque estuviera solo, sin compañía de ninguna otra persona de mi misma identidad espiritual, yo, al saber quién soy y qué soy, digamos así, me di cuenta que podía cuajar mejor. Era como que yo sabía qué era, entonces sabía de qué me tenía que nutrir, qué cosas realmente eran las que construían en mí. Porque, ¿qué pasa? Claro, una persona con intereses múltiples, joven e inquieto, básicamente investiga todo. Yo cuando entré al seminario dejé a un lado mi filiación oriental y me puse a disposición de los superiores para ver qué me ofrecían. Entonces, claro, en esos años de seminario he visto y conocido de todo, que me pareció muy enriquecedor, algunas cosas más cercanas, otras no tanto, pero vuelvo a lo mismo, en mi caso, y bendigo a Dios por eso, esto no se presentó como una dicotomía de que me ponga en un lugar de juez de decir si lo que tenía era bueno o lo que tenía era mejor, sino que me di cuenta que era, como quien dice, la horma de mis zapatos. Bueno, pero a ver, es decir, mi lugar no tendría nada de malo ver, por ejemplo, esta experiencia unitiva que vos tenés, más allá de que sea tu propia identidad. Por otro lado, nosotros vemos que en la Iglesia Latina hay como una dicotomía, por ejemplo, entre lo sagrado y lo profano, entre lo visible, lo invisible, lo racional, lo emocional, la cabeza, el corazón, ¿no? Es decir, por ejemplo, el hecho de que para el ortodoxo todo sea sagrado. Claro, todo está en potencialidad de ser incorporado a ese misterio. O sea, la distinción nuestra latina entre el sagrado y profano, o entre lo material. Por ejemplo, ustedes los íconos, ¿no? Los íconos es algo material, pero que para ustedes no es material. No, lo lógico, obviamente. No es material. Es decir, es como una presencia divina en lo material. No hay, digamos así, la materia es una expresión de la inteligencia y la bondad divina. De la energía divina, digamos. Claro, o sea, cómo Dios hace las cosas. Otra cosa es la experiencia del pecado, la experiencia del desorden, de la experiencia de ese corte de la comunión con Dios. Pero eso no es algo que está en la materia per se, porque partamos de la base que el desorden es introducido, de acuerdo a las enseñanzas que recibimos, por un espíritu puro caído. Claro. Es decir, no hay lugar en la fe cristiana tal como la vivimos para un dualismo materia-espíritu. Pero está muy presente en la filosofía moderna, claro, a partir de Descartes y después... claro, exacto. Pero también está presente, digo yo, en la conciencia de cada persona del mundo occidental, esta dicotomía que no es solamente intelectual, sino que está presente en cada momento de nuestra vida. Aparece en los médicos, por ejemplo. Claro. Para el médico vos sos un cacho de carne. Claro, ¿no? sí. Bueno, a ver, de repente, hoy entiendo la perspectiva. Pasa que eso, digamos así, en ese caso es como algo muy lejano de lo que yo podía experimentar. Justamente esa multiplicidad que uno a veces experimenta en el mundo, ¿no? El mundo occidental, una multiplicidad disarmónica.
multiplicidad disarmónica, claro, es contradictoria. Sí. En mi caso, claro, cuando yo empiezo a nutrirme y a explorar todo esto que yo vivo desde la fe, claro, a mí me parece que todo tiene desde mi punto de vista, hay un modo de conexión y de resolución de las cosas en una armonía superior. Pero bueno, uno puede transformarlo sin querer en una charla un poco abstracta, a veces hay que dar ejemplos, sí. Pero un ejemplo, nosotros, y acá desviándonos un poco de la primera parte de la pregunta, concretamente la fe a nosotros nos lleva en el monasterio a dar un servicio de salud en el ámbito no solo espiritual, sino en el ámbito psíquico y en el ámbito físico. Es decir, todo está llamado, todo nuestro ser está llamado a experimentar esa religación, esa plenitud que da Dios, que no solamente es, digamos así, no es solamente una cuestión de la gracia que viene y nos da algo puramente espiritual que no tiene nada que ver con este mundo como lo conocemos, sino que es que Dios viene a restaurar la comunión de las cosas con aquel que las creó, ¿no? Es decir, todo fue hecho por medio del Verbo y todo fue hecho para Él, por Él y para Él. Es decir, el secreto profundo de la creación es que está destinada a mirar al Hijo de Dios. Y nosotros hemos sido puestos como príncipes de esa creación para, en Cristo, al ser otros Cristos adoptados en Él, en su nombre, religar y extender esa redención a todas las cosas. Dice San Pablo que todas las cosas del universo anhelan, suspiran, anhelando tener lo que tiene la primicia de los hijos de Dios, ¿no? Ese pequeño grupo de cristianos. Dice que todo debe ser puesto bajo esa soberanía de Cristo, claro, no como una etiqueta ajena que uno le agrega, sino como el descubrimiento de su verdadera identidad. Sí, pero volviendo al ejemplo que vos diste, ustedes aquí en el monasterio, por ejemplo, le ofrecen a la gente medicina natural. Una medicina natural con un conocimiento tanto, digamos así, desde un punto de vista experiencial, cristiano, y digamos así, es decir, con la ayuda de la revelación y a su vez científico, médico, el conocimiento de su cuerpo, el conocimiento de su psiquis, el conocimiento de su espíritu también, porque para eso los padres nos habilitan, nos enseñan, ¿no? La iglesia es maestra, es madre, y eso se resuelve, por ejemplo, en un hecho. Hoy día están en el avance de muchas ciencias, por ejemplo, ha surgido la importancia terapéutica del ayuno. Y el ayuno es practicado con un fin terapéutico desde antes de Cristo. Es decir, claro, la fe lo incorpora por medio del judaísmo, las prácticas de ayuno. Y el ayuno, particularmente la vida monástica, es la cual termina de ir elaborando todo esto, es una forma de alimentación. Es decir, es una manera de poner el cuerpo y sus fuerzas naturales para ser adecuadamente revestidas de sobrenaturalidad. Es decir, nosotros decimos que Cristo, es decir, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Es decir, la persona de la segunda persona de la Trinidad asume la naturaleza humana completa, por medio de la cual redime este orden creado y lo redime creando la Iglesia. La Iglesia, así como hablamos de la divina humanidad de Cristo, hablamos de la humano-divinidad de la Iglesia, en la cual toda esta realidad nuestra humana, que es, volvemos tanto a lo biológico como a lo psicológico, como a lo pneumatológico, lo propio del espíritu, es un solo orden, no venimos en tres capas. Es un todo que está, digamos así, claro, distinguido en orden a conocer su operación. Claro, yo siempre los ayudo a distinguir, ¿no? Le digo, una persona enferma físicamente, ¿puede ir al cielo? Sí, puede ir al cielo, puede tener la gracia. Una persona psíquicamente enferma, ¿puede ir al cielo? Puede tener la gracia. Una persona espiritualmente enferma, es decir, desprovista de la gracia, ¿puede ir al cielo? No. Claro. Entonces uno ahí ve que esa enseñanza nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a conocernos en Dios, es decir, aprender
a ver que Él tiene para nosotros un camino y que digamos así, los primeros actores de ese camino somos nosotros. Estamos llamados a descubrir qué tiene Dios para nosotros. A veces en Occidente se discute, bueno, no, porque nosotros pensamos, tal grupo piensa esto y tal otro grupo opina lo otro y tienen tal derivación, digamos así. Hay una discusión, podemos llamarla doctrinal intelectual. Pero la verdad es que ese no es el campo en el cual la vida cristiana se desarrolla. Por supuesto que hay un conocimiento correcto, una comprensión correcta, que podemos llamar ortodoxa, ¿no? Es decir, una sana doctrina. Exactamente, existe ese componente. Pero, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de ortodoxia, no se le entiende tanto desde el lado de la enseñanza, digamos así, sino del centro mismo donde gravita, donde se hace presente Dios, donde se manifiesta, se lo llama liturgia. La liturgia. Liturgia. Y la divina liturgia, es decir, la Eucaristía por excelencia. Entonces, cuando hablamos de ortodoxia, vos fíjate cómo es en griego. Claro, la palabra ortodos, recto, correcto, leal, real, claro. Fiel, ¿no? Y después tenés doxa, puede significar gloria, opinión, enseñanza, un montón de cosas. Sí. Vos fíjate que cuando esta expresión se pasa al idioma eslavo, cuando el mundo eslavo abraza esta experiencia de fe, esta pertenencia a la iglesia, sí, no se traduce ortodoxia como pravouchenie. No. Sino como pravoslavie. Es decir, esas palabras en eslavo pravo significa lo mismo que orto, ¿no? Pero slava, en este caso, es gloria, es un resplandor visible, alguna fanía, es algo más que notable a la mente, es notable a los ojos, ¿sí? Es decir, la comprensión que tiene la iglesia sobre esto es que en la liturgia yo veo a Dios tal como es. Lo que nosotros estamos haciendo, guiados por la enseñanza de los apóstoles y de sus sucesores y de todos los que han sido inspirados, no es valioso porque sea viejo, no es valioso porque sea antiguo, sino porque es fiel, porque muestra en formas visibles la misma salvación de Dios, sí, en los términos en los cuales Dios la establece. Sí. Entonces, la liturgia no es una cosa que le hacemos a Dios, sino es algo que Él hace en medio de nosotros. Sí. Y se sirve de nosotros, claro, porque somos su iglesia, la misma que reina en el cielo, está peregrinando en ese templo, en el X, que ahora, cual se celebra. La idea de liturgia se extiende más allá de la celebración en el templo, entiendo yo. Sí, o es principalmente no digamos, en un sentido estricto, que es muy importante trabajar ese sensu estricto sensu, porque es el que después nos permite ver un poco más lejos. Sí. Pero primero es esto, es que, digamos, dice el Concilio Vaticano II que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Toda liturgia. Sí. Y esa noción es igual en todas partes. Ahora, sin embargo, vos fíjate que esa experiencia que nosotros tenemos de que esa celebración es una fanía, es una aparición de Dios, sí, a los ojos del Espíritu, pero está, y es sobre todo una irradiación de la gloria de Dios sobre sus hijos. Es decir, hay algo que sucede que es lo que explica, digamos así, es la otra parte de lo que dice la carta a los hebreos. Dicen, porque nosotros tenemos un sumo sacerdote detrás del primer velo, dice, en el cielo, que está ministrando con su sangre por nuestra salvación. Nosotros, dice, en la manera antigua, con el templo de Jerusalén, teníamos un sumo sacerdote, o archisacerdote, literalmente hablando, que entraba en la segunda cámara del templo, en el Santo de los Santos, una vez al año, para sí, ofrecer la sangre de un cordero delante del trono de Dios, sí, a donde ni siquiera los sacerdotes pueden entrar, solamente el archisacerdote. Sí. Y eso que está haciendo, ese archisacerdote velado que está ministrando su sangre, es Cristo en los cielos. Dice, Cristo está detrás del velo de los cielos, ministrando por nosotros. ¿Cuándo se acaba el sacrificio? Cuando Cristo vuelva.
Cuando el sumo sacerdote sale del Santo de los Santos, se acaba el sacrificio. Ahora, cuando vos mencionás los de velos, discúlpame, cuando uno entra en la iglesia ortodoxa ve como una especie de pared con íconos. Exacto. Eso tiene que ver con esta... Por supuesto, es un desarrollo de esto. Es un desarrollo del iconostasio. Exacto, que se llama. Sí, señor. Es un desarrollo de esta idea. Es un desarrollo conceptual, ritual. Históricamente también viene de los velos que había en la sinagoga, porque las sinagogas, es decir, en Oriente, uno ve mucho la continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Ve cómo el Nuevo viene a cumplir y a superar, no a suprimir como obsoleto, sino a superar desde un punto de vista, lo llamamos analógico. Es decir, es un salto hacia arriba de todo lo que había antes como perecedero a un orden permanente.